Continuando con los ejercicios de la ecuación del movimiento y sus aplicaciones, vamos a ver el ejemplo 4.9. El texto dice así: la bifurcación horizontal de la figura divide el caudal Q1 en dos flujos iguales. En la sección 1, Q1 tiene un gasto de 4 pies cúbicos por segundo y una presión manométrica de 20 libras fuerza por pulgada al cuadrado. Lo que nos está diciendo es que, despreciando las pérdidas, debemos de calcular las componentes de la fuerza que el fluido ejerce sobre la bifurcación, es decir, las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Lo que observamos en el recuadro rojo es que el caudal 1 equivale a la sumatoria del caudal 2 más el caudal 3 y, a su vez, el caudal 2 es idéntico al caudal 3. La figura nos está dando información, tal cual como los diámetros, diámetro 1 de 6 pulgadas, diámetro 2 de 3 pulgadas y diámetro 3 de 4 pulgadas, así como los ángulos y la división del caudal en partes iguales. Vamos a iniciar con la resolución del problema. Paso número 1, datos y transformación de unidades. Paso número 2, obtener más datos por continuidad. Como puedes observar, te tengo dividido en un cuadrado naranja, verde y morado las diferentes secciones que tenemos en el ejercicio. Para la sección 1 tengo el color naranja. Diámetro 1 es igual a 6 pulgadas dividido entre 12 pies. Me va a dar un diámetro de 0.5 pies. Esto es para realizar la transformación. Aplicando la ecuación del círculo de pi por diámetro al cuadrado entre 4, nos da un área de 0.1963 pies cuadrados. Si tú, conociendo el caudal de 4 pies cúbicos por segundo, lo divides entre 0.1963, habiendo despejado la velocidad, obtendrás una velocidad de 20.37. Para la sección 1, conoces la presión en 1, la cual equivale a 20 libras fuerza por pulgadas al cuadrado, lo cual al hacer la transformación nos da una presión de 2.880 libras fuerza por pie al cuadrado. Lo mismo vas a realizar en los demás recuadros. Diámetro 2, 3 pulgadas, transformado a pies es 0.25, el área 2 quedó en 0.0490, dividiendo el caudal 2, que es 2 pies, entre 0.490, obtenemos la velocidad 2 de 40.81 pies por segundo. Y finalmente, para el área o sección 3, tenemos que, habiendo transformado el diámetro, nos da 0.333 pies, el área 3, aplicando la ecuación del círculo, para el área es 0.0872 pies cuadrados, dividiendo el caudal de 2 pies cúbicos entre el área 3, con el paso número 3 de este ejercicio, el cual inicia con la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Como ustedes ya sabían, desconocíamos la presión en 2 y la presión en 3, pero la presión en 1 sí la conocemos. Por lo tanto, nosotros planteamos Bernoulli del punto 1 al punto 2 de la tubería. ¿Qué es lo que podemos obtener? Que como esta bifurcación está horizontal, nosotros podemos eliminar la Z1 y Z2, por lo cual conocemos la presión en 1, conocemos la velocidad en 1, las cuales calculamos en la diapositiva anterior, y desconocemos la presión en 2, pero sí conocemos la velocidad en 2. Siguiente paso consiste en despejar la presión en 2, quedándonos la siguiente ecuación. Presión en 2 equivale a presión en 1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad multiplicada por gamma del agua. Todo esto recordando que debe de ser en las unidades que corresponden. Si ustedes sustituyen todos esos datos que son conocidos para ustedes, obtienen que la presión en 2 es 1668.06 libras fuerza por pie al cuadrado. Y exactamente el mismo procedimiento se va a hacer para obtener la presión en 3. Planteamos el Bernoulli o la ecuación de la energía del punto 1 al punto 3 y nuevamente podemos eliminar las zetas o cargas de posición porque esta está en un plano horizontal
Y finalmente, despejando la presión en 3, vamos a obtener que al sustituir cada uno de los valores conocidos, obtenemos que la presión en 3 es 2.772.58 libras fuerza por pies al cuadrado. Hasta la diapositiva anterior habíamos obtenido la presión a través de la ecuación de Bernoulli. A continuación vamos a obtener la fuerza de presión de los puntos 1, 2 y 3, lo cual ustedes ya saben proviene de la ecuación de presión es igual a fuerza entre área. Por lo tanto, ustedes ya conocen y de acuerdo al ejercicio 4.7 y 4.8 que la presión por el área nos va a dar la fuerza de presión. Es decir, la presión 1 de 2.880 multiplicada por el área de 0.1963 nos da finalmente la fuerza de presión en 1 que equivale a 565.34 libras fuerza. De la misma manera ocurre con el punto número 2 o la fuerza de presión en el punto número 2 y la fuerza de presión en el punto número 3. Presión por área nos da 81.73 y finalmente presión en 3, que es 2.772, multiplicada por el área 3, que es 0.0872 pies cuadrados, nos da la presión en 3, que equivale a 241. Lo que vamos a hacer es generar datos para poder entrar a la ecuación de la cantidad de movimientos. Como tú ya sabes, la velocidad y las fuerzas de presión tienen un sentido y una dirección, por lo cual, aunque yo tenga una velocidad en 2, esta tendrá que descomponerse en dirección de X y en dirección de Y. Como tienes la velocidad 2 y la velocidad 3 con un ángulo de 30 y 50 grados respectivamente, tú únicamente tienes que aplicar que, conociendo cuánto nos dio al inicio la velocidad 2, que es de 40.81, la multiplico por el seno de 30 para descomponerla en dirección de X y me da una velocidad 2 en dirección de X de 20.40. La velocidad 2 en Y multiplicada por el coseno de 30 me da 35.34. Lo mismo sucede con la velocidad 3 en dirección de X y en dirección de Y. Finalmente, para también descomponer las velocidades y las presiones, iniciaremos con la parte de fuerzas de presión. 81 es la fuerza de presión número 2, la cual, de nuevo, multiplicamos por seno de 30 o coseno de 30 para conocer su dirección en X y en Y. Esto es para que podamos conocer los datos que... Paso número 4. Usando la ecuación de cantidad de movimiento. Como tú ya lo has aplicado en los ejercicios 4.7 y 4.8, la ecuación de cantidad de movimiento consiste en la sumatoria de fuerzas externas es igual a beta que multiplica a la sumatoria del producto de la densidad por caudal y por velocidad, tomando en cuenta que beta es 1. Es importante recordar que lo que te encuentras aquí en la figura es en color naranja, es el volumen de control o lo que consideramos volumen de control. Las fuerzas de presión siempre van hacia dentro del volumen de control. Fuerza de presión en 1, 2 y 3 siempre tienen que llevar la dirección hacia dentro del volumen de control. Esto también me va a permitir definir la dirección que van a llevar estas fuerzas. Vamos a iniciar con la sumatoria de fuerzas en X. Para iniciar tienes que ubicar una fuerza Fx en una dirección o un sentido, en este caso a la derecha, lo cual me indica, de acuerdo al eje coordenado, Fx es positiva. La fuerza de presión en 1, en dirección de X, solo tiene esa componente, por lo tanto es positiva. La fuerza de presión en 2, si la descompongo en X y en X tiene totalmente la dirección hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Y la fuerza de presión en 3, en dirección de X, está yendo hacia la izquierda y es negativa. Finalmente, esto multiplicado por la densidad y vamos a trabajar con el caudal y la velocidad. Caudal 1 va a la derecha, está entrando, entonces es negativo. La velocidad 1 está yendo a la derecha, es positiva. Caudal 2 está saliendo, por lo tanto es positiva. Velocidad 2 en dirección de X está yendo hacia la derecha,
Por lo tanto, de acuerdo al eje coordenado, es positivo. Caudal 3 también está saliendo del sistema, es positivo, y la velocidad 3 está yendo hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Habiendo conocido esto y de acuerdo a lo que has visto en los ejercicios anteriores, vamos a iniciar la solución del problema. Fx se queda del lado izquierdo y todos los demás factores se van a pasar del lado derecho. Tomando en cuenta que los datos los tienes en la parte superior de la diapositiva, sustituyes todos los valores, recalcando que cada uno de los signos que se hayan asignado en las ecuaciones anteriores deben ser respetados. Por lo tanto, si tú resuelves la ecuación completa, obtendrás que F en dirección de X o Fx equivale a menos 350 libras fuerza. A continuación, lo que veremos es la aplicación de la sumatoria de fuerzas en Y. Como puedes observar, lo que tenemos que hacer es ubicar nuevamente una fuerza en Y y darle un sentido. En este caso, hacia arriba, lo cual me indica, de acuerdo al eje coordenado, que es positiva. Luego, la fuerza de presión en 2, que está yendo hacia abajo, y es negativa. Y la fuerza de presión en 3, que está yendo hacia arriba en dirección de y es positiva. Esto va a ser igual a la densidad, que es conocida por el caudal 2, el cual está saliendo del sistema de control y por lo tanto es positiva. La velocidad 2, que está yendo hacia la derecha, que es positiva. El caudal 3, que está yendo hacia la derecha, es positiva. Y la velocidad 3 en dirección de Y, que como está yendo hacia abajo, es negativa. Finalmente, de nuevo, dejamos Fy del lado izquierdo y todos los demás factores pasan del lado derecho. Sustituyendo cada uno de los valores que podrás darte cuenta están en la parte superior, todos en dirección de Y, sustituyéndolos en la ecuación, finalmente obtendrás que la fuerza en Y es de menos 4.67 libras fuerza. Finalmente, y como conclusión, lo que podemos observar es que ambas fuerzas nos están dando negativas. Fx estaba hacia la derecha y nos dio negativa, y Fy estaba hacia arriba y nos dio negativa, lo cual significa que en nuestro diagrama nosotros deberemos de ubicarlas en sentido contrario, hacia la izquierda y hacia abajo. Con esto, damos por concluido el ejercicio 4.9, dibujando el diagrama de las fuerzas.